¿Sabes lo que le enseñan a tus hijos en la secundaria? Hoy reflexiono sobre esto en mi columna En Marcha para el periódico El Debate. Años de encuestas en México arrojan consistentemente el mismo resultado. La gran mayoría de los mexicanos ubicamos a la violencia y la inseguridad como el principal problema del país, así como la falta de oportunidades para vivir dignamente como el principal problema de sus familias. Y los temas de corrupción e impunidad también arrojan niveles de respuesta muy altos en las encuestas. Sin embargo, estos tres principales problemas de México, la violencia y la inseguridad, la falta de oportunidades de chamba para vivir dignamente, es decir, para que todos alcancen a cubrir al menos sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud y transporte, y la falta de valores que propician la corrupción y la impunidad, tienen una causa común o tienen un origen de solución que es el mismo, la educación. Una persona que fue a la escuela, que tuvo el privilegio de estudiar, en un futuro tendrá más posibilidades de obtener un trabajo que le genere más ingresos que una persona, o comparado con una persona que no tuvo chance de ir a la escuela, que no tuvo el privilegio y la oportunidad de estudiar. Las sociedades más educadas en el mundo, no es casualidad que sean también las más seguras. Incluso estos países generan entornos más seguros, menos violentos para sus ciudadanos. Finlandia, Noruega, Suiza e incluso Japón y Singapur, países que fomentan la honestidad y que castigan severamente la corrupción, en lugar de andar haciendo pactos de impunidad entre sus principales partidos políticos. Entonces, si estamos de acuerdo en que la educación es el origen para resolver los principales problemas del país, como papás, estamos obligados a estar muy atentos, muy pendientes de lo que se enseña a nuestros hijos en las escuelas. Y justamente en los últimos días, yo me di a la tarea de platicar con 6 amigas maestras que dan la clase, que imparten la clase de Historia 2 con estos libros de texto. Y la verdad me quedé muy preocupado con lo que me platicaron mis amigas maestras y sobre todo con algunos textos que leí. Voy a darles lectura textual. Debido al Tratado de Libre Comercio, México eliminó indiscriminadamente sus aranceles, desprotegiendo al campo y llevando a los agricultores mexicanos a la quiebra. No dice nada de la falta de apoyos de los gobiernos al campo sinaloense o a los agricultores, por ejemplo, productores sinaloenses o en otros estados. El neoliberalismo propició que el salario de los trabajadores no subiera. La política neoliberal trajo consigo que aumentara el número de pobres en México y el mundo. Tampoco dice nada de los casos de éxito en muchos países europeos capitalistas y neoliberales que han abatido el rezago de desempleo, como por ejemplo Alemania y muchos otros. El neoliberalismo, continuó con la cita textual, defiende los intereses de los grandes capitales privados, fomentando la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial y la creación de grandes oligopolios transnacionales. Ahorita les voy a platicar justamente de un monopolio aquí en México. El neoliberalismo privatiza recursos estratégicos y alimentarios, así como busca privatizar los medios de comunicación. Las políticas neoliberales promueven que el Estado invierta poco o nada en educación y salud pública. Reduce impuestos a las grandes empresas para que inviertan en México y trata de que los bienes públicos como Pemex pasen a manos privadas. Al margen de discutir estos temas, como por ejemplo que la apertura comercial también incrementó drásticamente nuestras exportaciones o los incentivos fiscales como una estrategia exitosa para captación de inversión extranjera directa para que esas empresas generen empleo en México en lugar de en otros estados, o este tema de la privatización de los medios de comunicación, pues volteamos a ver el caso italiano de Silvio Berlusconi, donde el jefe de Estado también era el dueño de las principales radiodifusoras y televisoras del país. Ese exceso generó enormes escándalos de corrupción una vez que terminó el mandato de Berlusconi. Pero insisto, al margen de discutir esos temas, lo que ninguno de estos libros de texto dice es que existe una enorme diferencia entre tener un pensamiento económico liberal y ser corrupto.
Son dos cosas diferentes y hay corruptos entre los neoliberales como también hay corruptos en nosotros, en la izquierda. Así como hay corruptos en el PRI y en el PAN, y también los hay en Morena, lo estamos viendo con la venta de ventiladores y con todas estas compras sin transparencia que han aumentado en un 77%, incluso, ojo, antes de la pandemia. Pero volviendo al tema, hablando de esta política pública del adelgazamiento del gobierno, de ya no tener estos gobiernos tan obesos, un ejemplo rapidito. En principio, toda empresa privada será más eficiente que la empresa pública. Y lo digo rápidamente. Imagínense a estos políticos que tienen esta bola de aviadores cobrando sin trabajar en el gobierno. ¿Tendrían a la misma bola de aviadores si estuvieran pagándoles con su dinero en sus empresas? Evidentemente no. Los jóvenes del celular, de las redes sociales, del internet, no lo padecieron. Pero yo los invito a que le pregunten a sus abuelitos, a sus papás, la bronca que era pagar el recibo telefónico de Telmex, el recibo de casa de Telmex, cada mes que llegaba con una bola de llamadas que nadie había hecho a no sé dónde y que si no las pagabas, si no pagabas lo que te querían cobrar, pues simplemente te cortaban el servicio telefónico y dejaban incomunicada a toda tu familia. Ojo, no estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de un bien de primera necesidad. Estamos hablando de la comunicación de todo un país por años. Por eso no me extraña que después de unos años de haber adquirido un empresario mediano, de haber adquirido Telmex, pues termine como el hombre más rico del mundo o uno de los más ricos del mundo según la revista Forbes, dependiendo del año que se vaya a comparar. Pero bueno, si realmente somos honestos y le llamamos a las cosas por su nombre, pregúntate, ¿esto pasó por neoliberales o por corruptos? Es muy triste, francamente, que se esté adoctrinando a nuestros estudiantes, a nuestra juventud, para ganar adeptos o para ganar más partidarios del nuevo régimen o de la 4T. Realmente es muy triste y muy preocupante que se esté haciendo todo esto cargado de tanta mentira, de tanto populismo y de tantas ideas en contra o antidemocráticas y, ojo, antiliberales. Recordemos que no existe democracia sin el valor o el respeto a la libertad. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Yo propongo dos cosas. Existe un comité de evaluación, de aprobación de libros de texto en la Secretaría de Educación Pública. Hay que buscar llegarles, hay que buscar influir en ellos e incluso hay que buscar en nuestro espacio, en nuestro entorno, perfiles idóneos en materia educativa que quieran estudiar, que quieran meterse a estos temas e incluso que quieran participar en este comité. Por otro lado, también hay que buscar cabildear con los proveedores de libros de texto, con las editoriales que imprimen los libros de texto, porque incluso entre las distintas editoriales hay muchas diferencias en estas distorsiones, como por ejemplo Santillana y Patria, a diferencia de Larousse y Trillas, que son las menos doctrinarias. Ahora sí, ya teniendo estos perfiles, es como podemos influir positivamente y creo yo que es el camino correcto para buscar cambiar esto y que se privilegie la enseñanza con el valor del respeto a la libertad y a la honestidad. Por último, una reflexión final. ¿Qué quieres para tus hijos? Que puedan ser educados privilegiando el respeto a la libertad y a los valores democráticos para que en su momento ellos puedan tomar sus propias decisiones, o que se les adoctrine fomentando el odio al éxito personal e incluso haciéndoles creer que todos los que tienen dinero o éxito son corruptos. Piénsalo, porque se trata de tus hijos y la escuela es su futuro.